En primer lugar, muchas gracias. Es una bendición que podamos compartir siempre como hermanos. Como dice, gracias Alberto, como dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. El tema que vamos a ver hoy es un tema complejo, pero extremadamente importante. Antes de comenzar con este tema, yo siempre hago un prefacio que nunca nos olvidemos que, como dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, toda, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración significa es soplada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? La doctrina de Dios. Para que nos enseñe cómo son sus atributos, cómo son sus características, cómo es Dios y cómo se comporta con nosotros. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, o un sinónimo para reprender, para hacernos ver cuando estamos mal, cuando nos equivocamos. Es útil para corregir, cuando nos dice, te has desviado del camino, vuelve a tu lugar. Es útil para instruirnos en justicia. La palabra instruir significa que, al igual que un deportista necesita entrenamiento para entrenarlos en la justicia, entrenar. ¿Y qué significa entrenar? Significa que nos va a hacer una preparación para la justicia de Dios. El único justo, Jesucristo. Y Él que nos enseñó integridad, rectitud, perfección y santidad. O sea, es útil para enseñarnos en justicia. O sea, nos quiere llevar a que nosotros seamos personas que podamos siempre andar en rectitud, en integridad, en santidad con el Señor. A fin de que el nombre de Dios sea perfecto. Y por eso dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de Dios. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante profundizar la palabra de Dios para no caer en errores y en temas como el que vamos a ver ahora, que a veces existen confusiones. Entonces, antes de entrar al tema que hoy día se llama usemos la armadura de Dios, vamos a orar. Y le voy a pedir que inclinen vuestros rostros, pero no porque los tengamos que inclinar y no porque sea un hábito religioso, sino que el hecho de inclinar nuestra cabeza ante Dios es decir, tú eres el Señor, el dueño, el amo, y yo me inclino ante ti rindiéndome ante tu presencia. Eso es importante cuando inclinemos la cabeza ante Dios. Y al cerrar nuestros ojos, no los cerramos porque no apretamos los ojos de esa manera, sino que cerramos nuestros ojos porque el Señor dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, y ese aposento es en nuestro interior. Y cerrada la puerta, los ojitos, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Entonces, vamos a hacer esta oración. Y que generalmente es una
oración silenciosa, una oración en el silencio, en la quietud del corazón. Y es ahí, en ese silencio, en esa quietud del corazón, cuando el viento, silbo apacible y delicado, entra a nuestras vidas y Dios habla su palabra con un fuego y una profundidad tremenda. ¿Qué es lo que queremos que haga ahora? Padre, te damos gracias por medio de Jesucristo, porque por Él y nada más que por Él podemos llegar a tu presencia, en el Espíritu Santo, guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo. Señor, ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Este mensaje lo ponemos en tus manos para que llegue al corazón de cada una de las personas que aquí están, mis hermanos, aquellos que te conocen, aquellos que no te conocen y aquellos que van a entender este mensaje y en qué posición se van a encontrar. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, que contigo, Padre, y el Espíritu Santo son un solo Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces, acá dice en el título que ustedes están viendo a mis espaldas, dice, esperando la segunda venida del Señor. Estamos en un tiempo de espera, pero a la vez dice, usemos la armadura de Dios. En mi prédica anterior hablé de 1 de Pedro 5:8, que dice bien claro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entendimos que la sobriedad, que significa nefo en el griego koiné, y al margen de significar nefo en el griego koiné, yo la uno con la palabra aramea que significa zakab y la uno con la palabra hebrea que significa zabot. Y esas palabras todas significan despejar el alma y rendirla a Dios. ¿Y qué significa eso? Haciendo un repaso de lo anterior. Que mi voluntad se rinde a Dios. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Que no vivo por mis emociones, que no siento en mi cuerpo emociones que me digan, oh Señor, he sentido tu poder y he sentido... No, nada de eso. Sencillamente que el Señor nos diga, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Si las emociones nuestras no están sujetas bajo la paz de Cristo, vamos a empezar a buscar, hoy que aquí la alabanza es así, no, que se predica de esta manera, no, que se predica de esta otra, no, que allá saltamos, gritamos, no. Lo que Dios quiere con ser sobrios es que el Espíritu Santo provoque una transformación real en nosotros conforme a su palabra. Su palabra jamás va a dejar de lado. Su palabra, lo que nos va a usar, nos va a transformar. ¿Nos va a transformar en qué? En un Cristo. Nos va a transformar porque si permanecemos en Él, Él va a querer que andemos como Jesús anduvo. Entonces, vimos que a la vez teníamos que ser vigilantes, un centinela,
o como dice el Antiguo Testamento, un atalaya. Y ese atalaya está observando y está mirando nuestro interior. Y de repente nos aparecen emociones, pensamientos, o acciones de deseo que queremos hacer esto otro. Pero lo primero que tenemos que hacer es vigilar. Y en esa vigilia, el hombre que tiene el alma rendida a Dios, el hombre que tiene el alma despejada, que ha quitado la niebla, entonces ese hombre va a preguntar: Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto, Señor, está avalado por tu palabra? ¿Esto, Señor, es lo que tú quieres? Y Dios jamás nos va a pedir algo que esté contra sus escrituras y contra su iglesia. Por lo tanto, es un gozo, es una alegría pertenecer al cuerpo de Cristo, y es una alegría que tengamos una palabra que nos pueda guiar y nos pueda enseñar. Si yo sigo con la introducción, voy a terminar mañana. Entonces, vamos a partir, básicamente, decía que aquí entrábamos con la lámina 1. ¿Ya? Para que podamos entender el tema de la armadura de Dios, hay dos cosas que yo quisiera hablar con ustedes en forma muy clara. Cuando hablamos de la guerra, dicen todos guerra espiritual. Les quiero decir primero que en la Biblia la palabra guerra espiritual no existe, no aparece. La palabra que aparece es lucha espiritual. Y hay una diferencia entre guerra y entre lucha. Porque cuando yo tengo una guerra, estoy combatiendo entre dos ejércitos entre igual a igual. Pero quiero tomar las palabras que dijo mi pastor la semana pasada. Antes de terminar la prédica, él dijo: Satanás sabe que está derrotado. Y entonces, ¿qué está hinchando? Lo que quiere hacer, esa es la verdad, porque es hinchador. ¿Qué quiere hacer entonces Satanás? Quiere arrastrar el máximo de personas al abismo. Y como quiere arrastrar el máximo de personas al abismo, aquellos que han reconocido al Señor como Señor y Salvador de sus vidas, es un equipo, es un grupo. Y el resto que no los conoce ya los tiene en sus manos. Entonces, Él va a querer atacar a quienes conocen al Señor. Y como está derrotado, Él lo único que puede hacer es hacerle una lucha a las personas. Pero recordemos, Éxodo 14:14, yo pelearé por ustedes, dice el Señor, que somos más que vencedores en aquel que nos amó, y que nunca perdamos de vista nuestra identidad en Cristo. Y a ustedes les va a sorprender, pero lo que voy a explicar hoy día, que la armadura de Dios en cada palabra significa revestirse solamente de Cristo. Y es importante al decir y al pasar el versículo de Efesios, capítulo 6, versículo 10, la armadura de Dios nos ofrece 5 herramientas que son de defensa y una herramienta que es de defensa y ataque, que es la espada. Pero 5 herramientas de defensa. Pero hay que leer bien Efesios porque parte con un versículo y termina con otro. Parte con la dependencia y el poder de Dios y termina con la oración en el Espíritu. Entonces, vamos a comenzar a entender esta historia. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor
y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es esto? Siempre me ha gustado explicar la Biblia con ejemplos que sean pero clarísimos. Hagamos de cuenta, para que podamos entender este versículo, hagamos de cuenta que esta sala es un cuarto oscuro, totalmente oscuro, y que usted está en el medio de la sala y usted es una lámpara. Usted es una lámpara. Si la lámpara yo no la conecto a la electricidad, la lámpara jamás va a iluminar. La lámpara jamás va a encender. Pero si yo la conecto, la lámpara va a alumbrar la sala y voy a ver todo lo que está adentro de la sala. Y esa lámpara está unida a un cordón. Esta analogía, la lámpara es uno. Y lo que nos está diciendo este versículo es que por nuestra cuenta, por nuestros medios, jamás vamos a iluminar a nadie. Que la única manera de poderlo hacer es que nos conectemos, nos unamos a ese enchufe. Y ese enchufe tiene un cordón que es de 3 hebras, porque el cordón de 3 hebras nunca se rompe. Diríamos, es una corriente trifásica, pero es un cordón de 3 hebras. Y ese cordón de 3 hebras está compuesto por la oración, la palabra y el ayuno. Eso nos conecta con el Señor. Y cuando se conecta con el Señor, entonces esa energía de Dios, que en la analogía es la electricidad que permite que la lámpara se encienda, esa energía de Dios es el poder de su Espíritu Santo que pasa por nosotros. Entonces, lo primero que nos está diciendo el apóstol, ¿qué apóstol? Claro, el apóstol Pablito. Nos está diciendo, miren, entiendan que para pelear cualquier batalla se necesita estar unidos al Señor en oración, en ayuno y en la palabra. Y que tenemos que permitir que el poder del Espíritu Santo fluya en nosotros. Eso es lo primero, antes de presentar la armadura de Dios. ¿Les queda claro el ejemplo? O sea, unidos al Señor, dependiendo totalmente de Él, no de nosotros. El segundo versículo dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, tenemos que ponernos una vestimenta que es la armadura de Dios. Pero como lo vamos a ver, esa vestimenta que es la armadura de Dios es revestirse 100%, no 99,9%, 100% de Cristo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Nuestro pastor el domingo pasado nos explicó dentro de la teología dispensacionalista que viene el rapto. Y cuando venga el rapto, la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. ¿Quiénes van a ser arrebatados a los cielos? Aquellos que genuinamente han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Aquellos que tienen una fe verdadera y genuina. Verdadera y genuina. Y hay que tener cuidado, porque no quisiera que viniera el rapto y uno le dijera, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, no echamos demonio en tu nombre, Señor, no hicimos milagro en tu nombre, y que el Señor nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca
os conocí. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar en esa iglesia que es elevada. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, con un cuerpo glorioso. Y un cuerpo glorioso, porque algunos fueron quemados en la hoguera, otros fueron comidos completamente por los leones, pero Dios les va a dar un cuerpo glorioso y van a llegar a la presencia de Cristo. Y el resto vamos a ser elevados a la presencia del Señor y transformados. Y los que se queden, 7 años de la gran tribulación. Yo no quiero estar en eso. Yo quiero estar en esa iglesia gloriosa, al igual que ustedes, que es el deseo de vuestro corazón. Y por eso son estas prédicas, esta enseñanza. Yo no le quiero hacer una clase, yo le quiero hablar al corazón, porque es lo que Dios siempre me pide. Y decirle cuáles son las herramientas que tenemos que emplear para no quedarnos aquí, sino que estar arriba. Y eso es bastante importante. Por lo tanto, la armadura de Dios es revestirse de Cristo, como lo vamos a ver. Y luego viene el versículo 12. Y el versículo 12 dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne. Vale decir, no tenemos lucha con las personas humanas. A veces nos podemos enojar porque nos tratan mal o porque en este mundo nos encontramos con personas con discrepancias y nos enojamos. Pero cuidado, la guerra no es guerra, es una lucha espiritual. Y Satanás lo que va a tratar de tomar es el alma, su voluntad, sus emociones, su mente y el cuerpo para poder generar confusiones en las personas. Entonces, dice que no tenemos lucha contra el ser humano, contra las personas. Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Y aquí yo quiero dejar una aclaración que la Biblia la deja clara desde un principio al final. Hay hermanos y hay personas que sencillamente no creen en la lucha espiritual. Y hay otros hermanos que tienen una paranoia, andan viendo demonios por todos lados. Ni lo uno ni lo otro. La lucha espiritual es una realidad, es una verdad. Pero nosotros tenemos que tener claro que habla de principado, que son líderes que influyen sobre ciertas zonas. El principado es como la estructura mayor dentro de todos los chamullentos demonios que existen, es la estructura mayor. Y esa estructura mayor tiene una influencia sobre zonas, sobre ciertas zonas. Y trabaja con la corrupción, trabaja con el orgullo. Y ese ejerce áreas, países, zonas donde se aplican estos elementos. Las potestades no son fuerzas que van sobre zonas de nuestra tierra, sino que son fuerzas que controlan y tratan de controlar el alma. Manipulan y manipulan las escrituras, confunden, tientan y generan división. ¿Sabes? No me gusta el pastor, así que chao, me voy para otra iglesia. No, aquí la alabanza es mala, allá es buena. Tengan cuidado con esas cosas. Eso Dios no es de Dios. Ese pensamiento nunca ha sido de Dios. Gobernadores son autoridades, pero que están dedicadas a generar desastre, opresión, enfermedades.
Hace poco nosotros vivimos una epidemia del COVID. Se acabó la epidemia del COVID, pero yo creo que se acabó porque hubo una iglesia que oró, porque hubo una iglesia que le pidió al Señor que sacara eso de este lugar. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está presente. Y nunca tenemos que olvidar ese elemento que es importante. Y final, dice aquí que tenemos que tomar la armadura de Dios para estar firmes y resistir. Y como vamos a ver, esa armadura de Dios es 100% Cristo, que es importante que nosotros lo podamos entender. Como dijimos, la lucha espiritual es real, pero recordemos, cada vez que tengamos una lucha espiritual, recordemos lo siguiente: recordemos la cruz, porque el Señor en la cruz logró la victoria total. Y eso nunca lo tenemos que olvidar. Y lo que tampoco tenemos que olvidar es que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro alumbrador para poder tomar la armadura. ¿Por qué el Espíritu Santo es nuestro maestro? Si usted va a leer las Escrituras y no le pide al Espíritu Santo que se las enseñes, va a tener un problema, que va a entender cosas humanas, pero no va a entender el Espíritu Divino. ¿Por qué? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo he dicho, dice Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Podemos leer la Escritura sin el Espíritu Santo? No. ¿Podemos orar sin el Espíritu Santo? No. A veces dice, oye, vamos a orar, oremos. Y oramos y nos ponemos a hablar. Como dije la vez pasada, nos olvidamos que Dios en su sabiduría nos ha confeccionado con 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos, pero somos todos al revés, hablamos como papagayos y escuchamos poco al Señor. Nos dio 2 ojos porque nos pide velar, nos pide vigilar. Entonces es importante que el Espíritu Santo, si queremos luchar, tenemos que tener que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo hacerlo. Tenemos que pedir que en cada situación de nuestra vida, imagínense, hay un problema de oración. Se enfermó Perico de los Palotes y piden oración por Perico de los Palotes. Perico de los Palotes es un nombre, ya podría ponerle Juan Francisco, pero suena medio cuico, entonces yo prefiero poner Perico los Palotes. Me pidieron que lo echara a tallas, voy a tratar de controlarme, ya. Pero imagínense, yo llamo a Perico los Palotes y Perico los Palotes dice, sabes que tengo una enfermedad, necesito que oren por mí. Entonces uno dice, Señor, oramos por esta enfermedad, por esta cosa. Pero ¿por qué no oramos al revés? Conforme a lo que el Señor nos enseña. Espíritu Santo, te presento a Perico los Palotes y muéstranos, revélanos cómo orar por esta enfermedad, por esta situación. La cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar. Y lo he visto.
Lo he visto en el ministerio de oración, cómo Dios ha hecho tantos milagros, cómo el fuego de Dios se ha manifestado tantas veces, que hemos visto cómo su poder está en gloria y majestad para la gloria y honra de su nombre. Porque Jesucristo no está muerto, está vivo. Él está presente hoy y siempre con nosotros. Entonces, si no le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, Él, ¿cómo nos va a enseñar? Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe, porque en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice bien claro, Él os guiará a toda verdad. Y a veces uno dice, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Esto que está sucediendo es tuyo o no es tuyo? Hay que preguntarle al Señor. Lo que yo le estoy tratando de transmitir es que la vida con Dios es una relación profunda, constante con Él, donde lo tomamos en cuenta, lo consideramos, lo tenemos presente en todo, en lo cotidiano. Eso es orar sin cesar. Y es importante, es súper importante. Y dice que es el alumbrador de nuestras vidas el Espíritu Santo. Si ustedes van al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 45, van a encontrar. Y Él nos alumbró para que entendiéramos las Escrituras. Necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre. Y como dice en Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, y nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, estamos empezando a aprender que si vamos a pelear, la cosa no es tan fácil como llegar y decir, oh Señor, yo vengo en el nombre del Señor y aquí traigo el escudo de la fe y vengo con la espada, Señor, y tengo un casco, mira qué bonito el casco. Ya, no es así. Entonces, necesitamos, para tomar la armadura, tener estas condiciones claras. ¿Dónde ocurre la batalla? Génesis 2:7 dice que Dios creó un solo ser. No nos creó por parte. Somos un solo ser. Y nunca tenemos que olvidar que somos una persona, un solo ser. Pero, como dice Mateo 10:28, tenemos una parte material y una parte inmaterial. Una parte que se ve y una parte que no se ve. Pero somos una persona. No somos dos partes, somos una persona. Y para poder entender mejor la funcionalidad de esto, dice en Tesalonicenses 5:23, y que nos habla que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, entonces hace una división, pero no de la persona, una división funcional, para que entendamos cómo cada parte de esta persona está funcionando. Y el cuerpo tiene conciencia del medio ambiente. Yo los veo a ustedes, siento que hace calor, y aquí no hay ninguno, pero hace calor, ¿sí? Y siento, percibo a todas las personas, percibo los colores, percibo olores, percibo de todo. El alma tiene conciencia de sí mismo. El alma tiene conciencia de sí, de que tiene voluntad, que estoy pensando, que tengo emociones y que puedo tomar decisiones. Y el espíritu tiene conciencia total y absolutamente
de Dios. Por eso que cuando se dice que debemos ser sobrios y velad, significa que el alma la tenemos que despejar. Shaolin, pensar de mi manera. Me dijeron que no dijera eso, pero ya está bien. Entonces, chao, o mejor, Tchaikovsky, que significa chao, lo mismo. Entonces, no pensar de esa manera, no sumergirse en las emociones y que no actuemos por nuestra voluntad. Entonces nos tenemos que revestir de Cristo. Ya. ¿Y cómo nos revestimos entonces de Cristo? ¿Cómo se pelea? Con la armadura de Dios. Y veamos, la armadura de Dios nos da un cinturón. Y ese cinturón es el cinto de la verdad. Pero, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el cinturón que tengo que tener puesto es Jesucristo. La verdad de Jesucristo. ¿Qué tengo que tener puesto? La coraza de justicia. La coraza de justicia. Y como dice en su palabra, esta coraza de justicia es una coraza de santidad, una coraza de integridad, una coraza de rectitud, una coraza que nos lleva a muchas cosas. Ya. Pero esa coraza de justicia no la puedo olvidar. ¿Ya? La verdad está en Juan 14:6. La justicia está en 1 Corintios 1:30. Y dice que Jesús ha sido hecho nuestra justificación. Él es nuestra justicia. Y por lo tanto, me voy a poner una coraza, pero que es la coraza de la santidad, que es la coraza de la rectitud, que es la coraza de la integridad. ¿Qué significa que yo vengo a la iglesia y me comporto de una manera santa y me voy a mi trabajo y soy otra persona? No, porque eso no es íntegro. Íntegro significa que están alineados todas las cosas. Y esa es la coraza de justicia. Usted vaya pensando mientras tanto entre usted y el Señor, y esa es una de las bendiciones, que uno no puede hablar en voz alta, lo puede hablar con el Señor. Señor, ¿qué tanto en la verdad estoy? Señor, ¿qué tanto en la justicia estoy? Y dice que tenemos que tener el calzado del Evangelio de la paz. ¿Y quién es nuestra paz? Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice, Él, Cristo, es nuestra paz. Entonces, me tengo que revestir de la paz de Cristo y de anunciar el Evangelio de Dios. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio de Dios. ¿Y lo hago? ¿Le hablo a las personas que están en el medio ambiente del Señor? Te traigo una buena noticia. No que te sacaste el loto. Te traigo una buena noticia, y la buena noticia es que hay salvación y ya hay vida eterna. Y te quiero contar una historia, y usted le empieza a contar la historia a Pedro, Juan, Diego y a Perico Los Palotes, que lo vamos a meter en el grupo también. Se lo cuenta a todos, pero la idea que usted le esté contando esta historia es porque es su obligación ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y tenemos que hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿usted está haciendo esto? ¿Realmente estamos gobernados por la paz de Cristo? ¿O al primer problema que tenemos nos angustiamos, nos deprimimos, sentimos crisis? ¿Cómo actuamos ante las adversidades? ¿No querían aprender sobre la armadura de Dios? Está bien bueno esto. El escudo de la fe.
Hebreo, en el capítulo 12, versículo 2, dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces ahora nos encontramos con que el escudo de la fe también es Cristo. Y dice que el yelmo es la salvación. Y en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra salvación? Cristo. Yelmo es casco. Ya, un cascodrilo, pero es casco. Entonces, tenemos todos los elementos y finalmente viene uno que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hubiese sido hecho habría sido hecho. Entonces la palabra es Cristo. Y en el fondo, si me voy a revestir de la armadura de Dios, me tengo que revestir de Cristo. Y en el versículo 18 termina esto diciendo, orad en todo tiempo en el Espíritu y velad. Y fíjense bien lo que dice, y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que significa que cada uno de nosotros tiene en sus oraciones presente a nuestro pastor, tiene presente el consejo ministerial, tiene presente a hermanos de la iglesia, porque estamos perseverando y estamos suplicando por todos los santos. Qué importante es que esto ocurra. Entonces, el día del Señor vendrá. Y cuando venga el día del Señor, va a ocurrir el rapto. ¿Se quieren ir con Él? Entonces, hay una sola forma de pelear esta batalla. Y la manera de pelear esta batalla es revestirse de Cristo. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo me revisto de Cristo? En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Primera pregunta que ustedes se la tienen que responder al Señor, y yo también. La primera pregunta, ¿hago las cosas por mí mismo o en todo le consulto al Padre? Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Busco en cualquier cosa que esté haciendo la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Hago la voluntad del que me envió? Juan capítulo 8, versículo 28. No hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. A veces tenemos reunión con los hermanos, a veces conversamos con los hermanos. Dios no quiere flori di messi. ¿Qué significa flori di messi? Florero de mesa. Dios no necesita ningún florero de mesa. Dios no necesita que hagamos ningún esfuerzo por tener un cargo. Que no hagamos ningún esfuerzo por querer ser figurete, tiracuete, sin copa ni un bonete. No necesitamos hacer eso. Necesitamos ponernos a plena disposición de Dios y sin pedirle nada, Él es el que te levanta. Él es el que te exalta. Él es el que te bendice.
porque de Él es la gloria, para Él es la gloria y no para nosotros. Juan 8, 29, este es el que más duele. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sin comentario. Y finalmente Juan 14, 10. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me dijo qué debía hacer. El día del Señor vendrá y nos queremos ir con el Señor. Y por lo tanto tenemos un desafío en nuestro corazón. Y el desafío es ser como Él. Absolutamente ser como Él. Por lo tanto, nos dice ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, cuando aparecen cualquier situación adversa, sea la que sea, la armadura de Dios. O sea, revestirse de Cristo. Y Él anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo quiere devorar? Para eso tenemos que orar y tenemos que soportarnos. Cuando hablamos de soportarnos, no dice, ay Señor, tengo que soportar a este hermano. No, no se trata de eso. No es la palabra que está escrita en la Biblia. La palabra que está escrita en la Biblia de soportar significa dar soporte, dar apoyo, tirar la mano, trabajar juntos, ser cordel de tres hebras que jamás se rompe. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Pero ahora lo que importa es entender que nos tenemos que revestir de Cristo. Y como nos vamos a revestir de Cristo, nos vamos a revestir de alguien que es santo. ¿Se puede pasar el equipo de música, por favor? Que es santo. Y que es santo, santo, santo. Y que Él ha puesto su pie sobre principados y potestades. Y que no debemos tener temor. No tengas miedo. No temas, porque yo estoy contigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y por eso que no debemos ponernos en una situación incómoda, sino que debemos siempre pedirle, Señor, transforma nuestras vidas. Yo no lo puedo hacer por mi propio mérito. Yo no puedo decir, ay Señor, no, yo hoy día voy a cambiar y cambio hoy día y mañana quedo igual. No, ni tampoco llegar al culto con una mochila y dejamos la mochila afuera y vivo en el culto y la paso, uy, qué lindo estuvo el culto. Me voy y agarro la mochila, no. Eso no me sirve. En una oportunidad escuché a un hermano católico que me dijo, yo de lunes a sábado peco, el domingo me confieso y el lunes vuelvo a pecar. No es así. No es así. Esta vida es una vida de entrega total a Dios. La armadura de Dios no es que yo les hubiese hablado de, no, y vamos a luchar contra los demonios y esto, no. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y por lo tanto, nos vamos, por favor, ponernos de pie.